es una presentación de Visto Producciones, Radio y Televisión. 099 77 0550 47731008 vistomedios@gmail.com. Visto Producciones, Radio y Televisión. Y ahora, directamente desde Bella Unión, para Radio Frontera. Bella Unión, ciudad del norte, Bella Unión es un Edén. El Trapiche. Un espacio para informar y comentar las novedades de las agroindustrias del departamento. Conduce Enrique de la Peña. Bella Unión, que con tu esfuerzo generoso vas creando una riqueza sin igual. Es una presentación de Los Puros de Bella Unión, distribuidor de alcoholes ANCAP y azúcar Bella Unión para el departamento de Artigas. Y este sábado, amigos, en una nueva edición del Trapiche por Radio Frontera, la 900 AM de su dial, ¿verdad? CW17 de Artigas. Vamos a avanzar un poco más sobre las preocupaciones del sector, las distintas visiones que tiene todos los integrantes de la cadena agroindustrial de acá de la zona noroeste del departamento de Artigas, del sector cañero, de lo que hemos hablado en el anterior programa respecto a la nota que le hicimos al secretario de la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo, Renzo Sosa Canosa, que reflejan la preocupación de todos, ¿verdad? Cuando ocurren fenómenos climáticos adversos, a veces incluso poco previsibles, como ocurren en este caso, como ocurrieron con las heladas pasadas, también el proceso evolutivo del cultivo se puede estar afectando. Entonces, de alguna manera comentar esas preocupaciones, las visiones de cada uno de los integrantes, también refleja la política que realiza la empresa LUR al respecto del cuidado extremo, digamos, al detalle de cada uno de los aspectos que reflejan la producción cañera. Entonces, por supuesto que ese lazo que tenemos con la empresa LUR y con todos sus integrantes, con el equipo que tiene LUR al frente de las decisiones, también identifica lo que nosotros siempre deseamos, ¿verdad? Ese contacto directo que existe hace un tiempo ya largo entre la industria, los productores, pequeños, medianos, grandes, porque los eventos climáticos adversos afectan a todos y lógicamente la preocupación siempre nace en el sector que se ve afectado, pero ALUR siempre presente y buscando soluciones, porque existen soluciones. Siempre decimos que para todo existen soluciones y lógicamente la idoneidad del equipo que tiene ALUR en la parte técnica permite resolver rápidamente todos los aspectos que puedan estar afectando negativamente al desarrollo de la caña de azúcar aquí en Bella Unión. Y para eso vamos a tener algunos datos, en especial la parte de datos meteorológicos, charlando con el ingeniero Hackenbruch, también con algunos otros integrantes que además Fernando está a cargo de esa parte del registro, de la evaluación y luego lógicamente que pasa en las manos de todo el equipo que conforma la parte de asistencia técnica y que determinan de alguna manera las prioridades y las actividades a realizar en función de cada situación que se produce inesperada y bueno, las heladas son eso, ocurren como ocurre una serie de situaciones climáticas en los últimos tiempos a nivel de país, ¿verdad? Y bueno, el cultivo nuestro no está ajeno, es un cultivo que se realiza a campo, al aire libre, y eso lógicamente está presente siempre en las políticas de desarrollo de la zona. Y bueno, haremos algunos comentarios al respecto y lógicamente demostrar que acá en este rinconcito del norte uruguayo se realizan las cosas planificadamente, adecuadamente, que eso hace que este proyecto, extraordinario proyecto que tenemos de la producción
de bioetanol sea una realidad cada día más consistente, digamos, consolidada en el desarrollo y con un objetivo claro, ¿verdad? Incrementar siempre los valores, mejorar las relaciones costo-beneficio y siempre cuidando aquellos aspectos que nosotros siempre marcamos la pauta, ¿verdad? El gran impacto social que esta producción cañera desarrolla, no solamente en los aspectos directos de su cultivo y la producción, lo que genera mano de obra acá en el departamento de Artigas, sino el impacto que desarrolla en forma en cascada, digamos, a nivel del país, ¿verdad? Cumpliendo además con cuestiones de visiones de Estado, ¿no? Con lo que hemos hablado en forma casi permanente de las políticas que el Estado uruguayo desarrolla para estar, digamos, en armonía con esta propuesta de mejorar la calidad de lo que se produce, mejorar el cuidado del medio ambiental y con producciones realmente resaltables, ¿verdad? Que están muchas veces por encima de los lugares que teóricamente deberían ser, digamos, desde el punto de vista productivo, mucho más destacados. Bueno, ahí está Uruguay, ahí está Alur Bella Unión, ahí está nuestro cultivo cañero, en esa posición, ¿verdad? En los mejores lugares de aquellos lugares donde se produce caña de azúcar aquí en la región. Amigos, y este sábado en un nuevo programa del Trapiche por Radio Frontera, la 900 AM de Artigas, vamos a estar de alguna manera trayéndoles alguna información respecto al clima, también vinculado a estas cuestiones que hemos vivido estos últimos días, ¿no? Ya hace unos cuantos días atrás, de algunos eventos de heladas que han ocurrido acá en la zona y que pudieron o pueden haber afectado al sector. De alguna forma, también basándonos en el apoyo del equipo técnico de la gerencia de producción, que gentilmente siempre está colaborando con nosotros en esta actividad que realizamos para dar datos reales, ¿verdad? Para aproximarnos lo máximo posible a lo que es la realidad, y que lógicamente las cifras y la exposición del tema y en fin, y las recomendaciones que surgen de ese ir y venir entre el sector de producción, entre las gremiales de productores, los productores y la empresa LUR, la industria, se van dando a lo largo de todo el proceso productivo, ¿verdad? Pero particularmente en esta situación en la cual la LUR va a presentar su información respecto al efecto de las heladas y cómo de alguna forma se fueron diagramando situaciones no tan complicadas, algo complicadas, y bueno, aquellos que realmente no fueron afectados por las mismas. Uno ve mirando, para el que mira sin conocer mucho el tema, dice, está todo quemado, ¿verdad? Pero bueno, acá inciden 3 o 4 cosas, ¿verdad? Pero básicamente lo que se trata es desde parte de la empresa de manejar la información objetivamente para lograr reducir al mínimo a través de las propuestas de manejo que nos vamos a ir avanzando en el conocimiento de las mismas a partir de la semana que viene, el manejo que se hace para reducir al mínimo las pérdidas en los predios de los productores. Pero esencialmente sería interesante repasar algunos conceptos que provienen de zonas que son similares bioclimáticamente, como es el sur de la Florida en los Estados Unidos, o alguna parte de San Pablo hacia el sur, básicamente lo que es el NOA argentino, ¿verdad? El noroeste argentino con Salta, Jujuy, Tucumán, y cómo son de alguna manera definidas algunas prioridades para atender esta problemática, ¿verdad? Entonces, considerar también que las pérdidas que ocasionan la ocurrencia de heladas van en detrimento muchas veces del sector de producción, es tener en cuenta también cuál es la forma de manejar. No significa que estas heladas yo las califique como buenas, malas o peores, o más graves o menos graves. Esto lo vamos a tratar de definir esta próxima semana con los equipos técnicos y con la exposición y la reunión entre productores e industria,
en la colonia España, en el lugar de ahí donde está ubicada la industria de Alur en Bella Unión. Pero es importante considerar que las heladas sí ocasionan pérdidas y reducción básicamente de la calidad de la materia prima a procesar. Se generan algunas dificultades en la recuperación fabril del azúcar. Y además, esto que hemos conversado con el secretario de la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar, Renzo Sosa Canosa, que nos hablaba de la preocupación por la existencia, ¿no?, del volumen de semilla necesario para este próximo periodo de siembra de primavera que le llamamos nosotros, realmente, ¿no?, de saber hasta qué límite se puede disponer de semilla adecuada para la nueva siembra. Y hacemos referencia siempre a los lugares, como decimos, ¿no?, del sur de Estados Unidos, el caso del norte argentino, del noroeste argentino, como han definido ellos algunos diagnósticos que han realizado sobre el efecto de las causas y los efectos, más que nada, los efectos de las ocurrencias de las heladas, ¿verdad? Porque eso determina la evidencia de la magnitud de los daños que se producen por las mismas, y ellos han definido en dos áreas, ¿verdad? En la intensidad de la helada y en la duración de las mismas, cosa que se aplica acá. Entonces acá en nuestra zona, acá en la zona de Bella Unión. Pero la magnitud de la pérdida de azúcar además está condicionada por otros factores, entre los que se destacan la influencia de las condiciones ambientales propias de cada lugar, el comportamiento de los cultivares comerciales, su nivel de maduración, la capacidad productiva, su cobertura, la oportunidad de cosecha, el sistema empleado para recolectar la caña y la eficiencia de la organización que debe ser justamente actuar en consecuencia de esa situación, y el control, entre otros, ¿verdad?, cuya consideración y manejo permitirán de alguna manera minimizar esas pérdidas, como decimos, que todas las agroindustrias cañeras en el mundo lo realizan, básicamente aquellas que están afectadas por estos efectos climáticos. Entonces, es oportuno también hacer referencia, como lo hicimos en un programa anterior, hace ya más de 20 días, un mes, con el ingeniero Hackenruch, para simplemente relatarnos de alguna forma las características de las heladas que han ocurrido, las temperaturas bajas, cómo pueden afectar o no, algunas consideraciones especiales por los microambientes que se desarrolla la caña acá en la zona, con mayor o menor humedad. Y bueno, los invitamos a participar de esta interesante conversación con Fernando, que siempre es bueno tener su conocimiento técnico, porque de eso ahí se apoya la empresa para comenzar a definir cómo manejar algunas estrategias en el manejo de esta cosecha 2025. Así es que, bueno, esperemos que lo disfruten. Siempre es bueno estar atento a estas situaciones porque ya las hemos vivido en otros años, y lógicamente cuando ocurre este tipo de situaciones climáticas que a veces son esperadas o no deseadas, pero a veces ocurren, saber cómo se manejan y cómo son, más que nada, hoy con Fernando, más que nada las características de la helada, ¿no? Porque en lo que respecta a las medidas, como dijimos, esta semana entrante vamos a tener nuevas noticias respecto a cómo se maneja la estrategia de cosecha, cuáles son las medidas a tomar, cuáles son las recomendaciones que los técnicos de la empresa Alur le trasladan a los productores, y por supuesto ese diálogo fluido que hay entre el sector de producción y la industria, donde se intercambian opiniones y se toman decisiones, entre todos, ¿verdad? Que eso es un poco la característica de la agroindustria sucroalcoholera acá en Bella Unión. Ahora los productos uruguayos están más cerca. Los Puros, de Bella Unión, es el distribuidor de alcoholes ANCAP y azúcar Bella Unión para el departamento de Artigas. Comprá los distintos productos de azúcar Bella Unión en sus líneas de azúcar blanco refinado, azúcar rubio, endulzante con stevia y azúcar impalpable. Y para la higiene y desinfección, los alcoholes ANCAP. Los alcoholes líquidos y en gel ANCAP
Se producen con los máximos estándares de calidad y eliminan el 99.9% de los virus y bacterias. Adquiera estos productos de industria uruguaya en Los Puros de Bella Unión, en Avenida Artigas 857. Comuníquese al teléfono 4779-4565 o al 098-684-540. Amigos, y este sábado en un nuevo programa del Trapiche por Radio Frontera, la 900 AM de Artigas, vamos a estar de alguna manera trayéndoles alguna información respecto al clima, también vinculado a estas cuestiones que hemos vivido estos últimos días, ¿no? Ya hace unos cuantos días atrás, de algunos eventos de heladas que han ocurrido acá en la zona y que pudieron o pueden haber afectado al sector. De alguna forma, también basándonos en el apoyo del equipo técnico de la gerencia de producción, que gentilmente siempre está colaborando con nosotros en esta actividad que realizamos para dar datos reales, ¿verdad? Para aproximarnos lo máximo posible a lo que es la realidad, y que lógicamente las cifras y la exposición del tema y en fin, y las recomendaciones que surgen de ese ir y venir entre el sector de producción, entre las gremiales de productores, los productores y la empresa LUR, la industria, se van dando a lo largo de todo el proceso productivo, ¿verdad? Pero particularmente en esta situación en la cual la LUR va a presentar su información respecto al efecto de las heladas y cómo de alguna forma se fueron diagramando situaciones no tan complicadas, algo complicadas, y bueno, aquellos que realmente no fueron afectados por las mismas. Uno ve mirando, para el que mira sin conocer mucho el tema, dice, está todo quemado, ¿verdad? Pero bueno, acá inciden 3 o 4 cosas, ¿verdad? Pero básicamente lo que se trata desde parte de la empresa de manejar la información objetivamente para lograr reducir al mínimo a través de las propuestas de manejo, que nos vamos a ir avanzando en el conocimiento de las mismas a partir de la semana que viene, el manejo que se hace para reducir al mínimo las pérdidas en los predios de los productores. Pero esencialmente sería interesante repasar algunos conceptos que provienen de zonas que son similares bioclimáticamente, como es el sur de la Florida en los Estados Unidos, alguna parte de San Pablo hacia el sur, básicamente lo que es el NOA argentino, ¿verdad? El noroeste argentino con Salta, Jujuy y Tucumán, y cómo son de alguna manera definidas algunas prioridades para atender esta problemática, ¿verdad? Entonces, considerar también que las pérdidas que ocasionan la ocurrencia de heladas van en detrimento muchas veces del sector de producción, es tener en cuenta también cuál es la forma de manejar. No significa que estas heladas yo las califique como buenas, malas o peores, o más graves o menos graves. Esto lo vamos a tratar de definir esta próxima semana con los equipos técnicos y con la exposición y la reunión entre productores e industria en la colonia España, en el lugar de ahí donde está ubicada la industria de Alur en Bella Unión. Pero es importante considerar que las heladas sí ocasionan pérdidas y reducción básicamente de la calidad de la materia prima a procesar. Se generan algunas dificultades en la recuperación fabril del azúcar. Y además, esto que hemos conversado con el secretario de la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar, Renzo Sosa Canosa, que nos hablaba de la preocupación por la existencia, ¿no? del volumen de semilla necesario para este próximo periodo de siembra de primavera que le llamamos nosotros, realmente, ¿no? de saber hasta qué límite se puede disponer de semilla adecuada para la nueva siembra. Y hacemos referencia siempre a los lugares, como decimos, ¿no? Del sur de Estados Unidos, el caso del norte argentino, del noroeste argentino, como han definido ellos algunos diagnósticos que han realizado sobre el efecto de las causas y los efectos, más que nada, los efectos de las ocurrencias de las heladas, ¿verdad? Porque eso determina la evidencia de la magnitud de los daños que se producen por las mismas,
Y ellos han definido en dos áreas, ¿verdad? En la intensidad de la helada y en la duración de las mismas, cosa que se aplica acá. Entonces acá en nuestra zona, acá en la zona de Bella Unión. Pero la magnitud de la pérdida de azúcar además está condicionada por otros factores, entre los que se destacan la influencia de las condiciones ambientales propias de cada lugar, el comportamiento de los cultivares comerciales, su nivel de maduración, la capacidad productiva, su cobertura, la oportunidad de cosecha, el sistema empleado para recolectar la caña y la eficiencia de la organización que debe ser justamente actuar en consecuencia de esa situación, y el control, entre otros, ¿verdad? Cuya consideración y manejo permitirán, de alguna manera, minimizar esas pérdidas, como decimos, que todas las agroindustrias cañeras en el mundo lo realizan, básicamente aquellas que están afectadas por estos efectos climáticos. Entonces, es oportuno también hacer referencia, como lo hicimos en un programa anterior, hace ya más de 20 días, un mes, con el ingeniero Hackenruch, para simplemente relatarnos de alguna forma las características de las heladas que han ocurrido, las temperaturas bajas, cómo pueden afectar o no, algunas consideraciones especiales por los microambientes que se desarrolla la caña acá en la zona, con mayor o menor humedad. Y bueno, los invitamos a participar de esta interesante conversación con Fernando, que siempre es bueno tener su conocimiento técnico, porque de eso ahí se apoya la empresa para comenzar a definir cómo manejar algunas estrategias en el manejo de esta cosecha 2025. Así es que, bueno, esperemos que lo disfruten. Siempre es bueno estar atento a estas situaciones porque ya las hemos vivido en otros años, y lógicamente cuando ocurre este tipo de situaciones climáticas que a veces son esperadas o no deseadas, pero a veces ocurren, saber cómo se manejan y cómo son, más que nada, hoy con Fernando, más que nada las características de la helada, ¿no? Porque en lo que respecta a las medidas, como dijimos, esta semana entrante vamos a tener nuevas noticias respecto a cómo se maneja la estrategia de cosecha, cuáles son las medidas a tomar, cuáles son las recomendaciones que los técnicos de la empresa LUR le trasladan a los productores, y por supuesto ese diálogo fluido que hay entre el sector de producción y la industria, donde se intercambian opiniones y se toman decisiones, entre todos, ¿verdad? Que eso es un poco la característica de la agroindustria sucroalcoholera acá en Bella Unión. Enrique, bueno, te comento rápidamente y no quiero ser muy extenso porque de cada cosa podemos hablar 2 horas. Un poco caracterizando lo que fueron las heladas en nuestra zona, y sobre todo relacionado a la estación experimental que tenemos acá en Alur. Es importante señalar que nuestra estación está sobre una cota de 55 metros, es decir, estamos más o menos unos 14, 15 metros más encima de lo que es, por ejemplo, la altura del río Uruguay. Y nuestra zona también va hasta más de los 80 metros, ¿no? 80, 90 metros. Por tanto, tenemos una situación muy diversa en función de las cotas. Lógicamente eso indica la topografía general del relieve de la caña de azúcar, cómo está ubicado el cultivo, y también, ¿no?, un tema menor, las microzonas que le decimos, que es cuando tenemos dentro de una misma, de un mismo lugar, pequeñas diferencias en las cotas relacionadas siempre a montes de abrigo, qué sé yo, zonas, digamos, de topografía muy quebrada, en fin, diferentes situaciones donde a veces el frío puede manifestarse de diferente manera. Es más, nosotros tuvimos no hace mucho efectos de una creciente del río Uruguay, que fue, la gente de Artigas también lo vivió con el Cuarén, nosotros también con el río Uruguay acá, de este lado, también con el río Cuarén también, que esos desbordes del río ingresó en predios cañeros. Y está bien interesante, en los lugares donde estuvo el agua, digamos, del río cercana al cultivo,
los efectos ahí fueron mucho menores, o sea que los daños fueron menores. Producto justamente de la presencia de agua, que eso es muy importante a la hora de los procesos de congelamiento. Digo, cuando pasa el agua de estado líquido a sólido, libera temperatura, es un proceso de exotérmico, o sea, libera calor, y eso es favorable para las plantas que están en ese entorno. Entonces es bien interesante, inclusive me pasaron una foto hace un ratito de un colega, me mostró una foto de arriba con un dron donde se ve toda la zona bordeando al río, la caña está verde, y la zona más hacia arriba, digamos, que inclusive la cota es superior, que a veces no indica necesariamente una cota más baja o más alta, en este caso porque hay un fenómeno que es el agua, ¿no? Pero más hacia arriba la caña está más dañada, por ejemplo. Entonces, cada situación en particular, al efecto de evaluar el frío, son diferentes. Entonces, bueno, nosotros tuvimos ahí los eventos complicados, fue el primero y el día 2 de julio, con 2,7 negativo y 2,2, con diferentes horas, con una duración aproximadamente en la primera de unas 16 horas, la segunda fue un poco menos, tuvo en torno a las 10 horas, y después algunas heladitas chicas, menores, de 0, 0,4, que no fueron tan intensas por suerte. Toda la ola polar, esta famosa que todos nos enteramos por los medios y que nos asustó bastante, a nosotros nos impactó con estos valores que te acabo de pasar, ¿tá? ¿Esto fue fuerte para el cultivo? Sí, fue fuerte, generó consecuencias, daños. Los daños se miden de diferentes formas. Tenemos daños que se producen primariamente, digamos, en lo que son los tejidos más jóvenes, llámese la parte más alta de la caña, donde tenemos la hoja más nueva, las más uno que le decimos, hoja más uno, más dos, y donde tenemos el brote guía, que también le decimos, que es donde tenemos el tejido de crecimiento. Eso se dañó prácticamente, ahí ya no hay posibilidad de recuperación, y algunos entrenudos siguientes a eso, que son entrenudos de formación muy pequeñitos, que también fueron dañados por el frío. Se congelaron y bueno, hay rotura de pared celular, pérdida de contenido de la célula, del agua de la célula, el contenido por supuesto de los solutos, etc. Eso, sobre todo en la parte, el último tercio de la caña. Y después algunos daños a nivel de yema, porque el frío también ingresó en forma lateral a través del tejido joven que tiene el tallo, que son las yemas. Y en ese caso también hay ahí algún ingreso de frío con daño en la zona de la banda radicular y la banda de crecimiento del tallo, con diferente intensidad, en algunas situaciones más, en otras situaciones menos, y ahí pasa a jugar mucho la genética que estamos usando. Tenemos genética un poco más vulnerable, y alguna genética un poco más resistente, lo cual también es importante. Es un tema que siempre lo manejamos con los productores, de que ellos en su diversificación del predio en cuanto al tema varietal tienen que pensar también de que estos eventos existen, van a seguir existiendo, y para eso una forma de prepararse y estar un poquito más a resguardo, digamos, ante este tipo de situaciones, es teniendo una diversidad en cuanto a los materiales genéticos que hoy están usando y que además tenemos para ofrecerles. No es solamente, a veces hay materiales que por su resistencia son un poco menos productivos, pero bueno, ante estas circunstancias son los materiales que salen adelante. Los materiales a veces que son un poco más productivos, de mucho crecimiento, a veces son más susceptibles a los eventos, a este tipo de eventos, y bueno, ante estas circunstancias pasas de 100 a 50, ¿no? Es así, de mucho a poco. Todo es muy importante para el productor rural, siempre hay que evaluar que estas cosas suceden, y siempre hay que tener, hay que diversificar y siempre hay que tener opciones ante este tipo de situación. Bueno, Enrique, espero que con esto más o menos te da una idea, un pantallazo de lo que fue el fenómeno de nuestro julio frío. Hacía tiempo que no teníamos este tipo de heladas intensas, pero bueno, siempre están ahí, puede pasar, y todavía tenemos julio, queda algunos días, y agosto pueden venir algunos eventos también. Por supuesto, saliendo de julio, que es el mes de mayor riesgo,
Ya agosto es un poco menos riesgoso, pero bueno, pueden darse también situaciones. Y bueno, a nivel de productores y ALUR, seguramente este tema está en evaluación y en asesoramiento, en buscando formas para que esto sea manejado de la mejor manera, con el mejor de los criterios para recuperar la mayor cantidad de materia prima de aquí al finalizar la zafra. Así que bueno, ese proceso es el que se está en este momento. Bueno, te mando un abrazo, suerte con el programa.